Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial para mi canal quiero enseñarte la fórmula de Rick Rockstein que nos dejó en uno de los comentarios de los retos de VJ en el perfil de LinkedIn de Excel BI para resolver el algoritmo de Dan utilizando fórmulas o utilizando anidación de funciones para crear una fórmula dentro de Excel que nos permita verificar y obtener o prácticamente obtener un dígito de chequeo o un dígito de verificación de un conjunto de valores numéricos siguiendo unas reglas muy simples y una matriz de entrada que se conoce como algoritmo de Dan. Fíjate, algoritmo de Dan. ¿En qué consiste el algoritmo de Dan? Voy a irme a un sitio web que acabo aquí de abrir antes de arrancar el video tutorial, el cual lo generé o lo busqué a través del sitio glc.us.es de José Alonso, el cual lo describe mediante un ejemplo bastante fácil y sencillo que nos permita mediante un ejemplo poder devolver el dígito de verificación de un número o de un conjunto de números que yo desee procesar mediante fórmulas de Excel. El algoritmo de Dan se usa en la detección de errores en códigos numéricos. Es un procedimiento para obtener un dígito de control o un dígito de verificación usando la siguiente matriz, como se describe a continuación en los ejemplos. Quiero que te des cuenta que esta matriz va a tener 10 columnas que van a comenzar con el valor de 0 y van a terminar con el valor de 9. A su vez también va a tener 10 filas que van a arrancar con el valor de 0 y van a terminar con el valor de 9. Cada uno de estos números que yo tengo aquí los puedo interceptar mediante filas y columnas de esta matriz para poder ir devolviéndolos a mi conveniencia según la ubicación que yo quiera hacer de manera respectiva utilizando las reglas del algoritmo que son bastante fáciles de entender. Imagina, por ejemplo, que tengo el dígito o los dígitos o el número 572. Tengo este número de 572 que a todas luces tiene 3 dígitos o tiene 3 caracteres, el carácter de 5, el carácter de 7 y el carácter de 2. Siempre te vas a ubicar o vas a reconocer los dígitos de la primera fila o la fila número 0 de la matriz de Dan. Vamos a comenzar siempre con ese valor de fila. Vamos a comenzar con los valores de la fila número 0. Posteriormente voy a desagregar en el primer carácter el número de 5 del número que yo quiero calcularle el dígito de verificación y me paro en la columna. Bajo esa fila, en la columna número 5, voy a obtener el primer valor que vendría siendo el valor de 9. Allí lo tengo. Bien. Posteriormente, este número de 9 me sirve para invocar la siguiente fila, la que se encuentra en la posición 9 o el número que me arrojó el intercepto anterior. Ubico ahora la columna número 7 bajo esta fila y busco el intercepto que me da otro valor numérico que me va a servir de insumo para ubicar la siguiente fila que vendría siendo la número 7 y ubico posteriormente la columna del último dígito que vendría siendo la 2 y devuelvo el carácter de verificación que sería el número de 4. Un algoritmo bastante fácil de seguir, un algoritmo bastante sencillo de implementar mediante el uso de una fórmula. Fíjate, se comienza siempre con la fila 0, se desagrega el primer elemento del número de izquierda a derecha, calculamos el intercepto y ese intercepto nos sirve para calcular la siguiente fila que con el segundo dígito de izquierda a derecha del número lo utilizo para buscar por esa columna, devolver el dígito de control de esa iteración y por último empleo esa fila para buscar en la siguiente columna del último dígito el intersecto cuyo valor es el dígito de verificación, con lo que se llega al final del proceso y entonces obtenemos el dígito de control o el dígito de chequeo o verificación que es el número de 4, que es el que yo estoy obteniendo acá, con el valor de la última iteración o el valor de la última comparación. ¿Cómo podemos hacer esto nosotros dentro de Excel? Fíjate, muy sencillo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es romper cada una de estas cadenas. Voy a arrancar primero con este valor numérico que yo tengo aquí, rompiendo los caracteres que se encuentran dentro de la cadena para colocarlos dentro de una matriz de salida.
Esto lo logro mediante el uso de la función extrae. Es una función de tipo de texto, en donde me pide el valor de texto, le paso la cadena y luego en el siguiente argumento me pide la posición inicial para ir extrayendo cada uno de los caracteres. Si yo le digo a través de una matriz, extráeme un carácter en la primera posición y un carácter desde la segunda posición, pues parto la matriz en los números que la constituyen, es decir, el número de 9 y el número de 1. Pero ¿cómo logro esto en la posición inicial? Creando una secuencia por filas o bien sea por columnas con la cantidad del largo del número que yo tenga dentro de la celda o que esté iterando en un momento determinado. En cada una de las posiciones extraigo siempre un solo carácter. Fíjate que lo que hace la función extrae es tomar el valor del texto, que es 9 y 1, todo pegadito, y en la posición inicial de 1 y 2, porque creo una matriz por filas con el largo del número, en donde la función largo está devolviendo el valor de 2 y la función secuencia devuelve 2 filas, estoy devolviendo un carácter para cada una de las filas. Devuelvo como resultado el valor de 9 y el valor de 1 separados. Los encuentro separados ahora dentro de una matriz de salida. Esta matriz de salida la voy a iterar mediante una función de iteración. Y mil disculpas allí que redunde, pero reduce es una función de iteración. ¿Qué hace la función reduce? Como te lo acabo de decir, itera una matriz de valores en donde en cada uno de los elementos que va a ir iterando o recorriendo, porque la función reduce lo que hace es recorrer o iterar una matriz, va tomando cada valor de la matriz que yo le pase en el segundo argumento a un lambda interno, pasa cada uno de esos valores y genera un cálculo, y ese cálculo lo guarda dentro de un acumulador, y el valor del acumulador lo va guardando en un parámetro que me sirve a mí como patrón para ir teniendo el insumo del siguiente ciclo e ir procesando mediante algún tipo de lógica o algoritmo que también nosotros implementemos y ir devolviendo valores para lo último, después del ciclo, imprimir el valor del último elemento del acumulador. En otras palabras, la función reduce tiene un acumulador, recorre matrices y el acumulador se puede inicializar. El punto es que si yo quiero arrancar con la primera fila, fíjate que está ubicada en el número de 0, está indexada con el número de 0 esta primera fila, yo puedo inicializar el valor del acumulador con el valor de 0. Es decir, en el initial value de la función reduce le puedo colocar el valor de 0 para que en el acumulador, en el primer ciclo o primera iteración, ese valor se inicialice con 0 o ese parámetro se inicialice con el valor de 0. El segundo valor me pide el array o el segundo argumento me pide el array. Ese array va a ser el número de 9 y el número de 1. Sin embargo, lo que quiero que tengas en cuenta es que esta matriz que yo tengo aquí, ordenada en múltiples columnas en una sola fila y ordenada en múltiples filas en una sola columna, es una matriz numérica y la función extrae me está devolviendo los valores como cadenas de texto. Por tanto, tengo que convertir esa extracción en valores numéricos. Para ello, multiplico el resultado de la función extrae por 1 y ahora lo que voy a iterar con la función reduce es una matriz que va a contener el número de 9 y el número de 1 para este primer dígito o para este primer número del cual necesito calcular el dígito de verificación. Fíjate. Me ubico según el algoritmo de Dan en la fila número 0 o en la fila número 1, que sería la fila número 0, y me ubico en la columna 9 porque es la primera extracción. Me devuelve el valor de 2. Luego me ubico en la fila número 2 y en la columna número 1. En este caso, el dígito de verificación es el número de 2. Lo hicimos rápidamente, ¿bien? ¿Qué voy a hacer con la función reduce? Voy a iterar esos dos elementos dentro del lambda interno y el lambda interno me exige a mí declarar dos parámetros. El primer parámetro va a ser el valor del acumulador y el segundo parámetro el parámetro que va a cargar cada uno de los valores de la matriz. Por tanto, en la primera iteración, en el primer ciclo, en el primer bucle, por así decirlo, la función reduce va a tomar el valor de 0 y con él va a cargar el valor del acumulador. Y luego voy a tomar el primer dígito de la función extrae que me arroja el valor de 9 como un valor numérico y lo voy a cargar dentro del parámetro llamado valor.
Allí los tengo de momento. ¿Qué voy a hacer con esos dos valores? Voy a utilizarlos como insumo para buscar el valor de 0 en esta columna y el valor de 9 en esta columna. En estas columnas busco el valor de 9 sobre esta fila y el valor de 0 sobre esta columna en múltiples filas. Y devuelvo el valor del intercepto que ubique esos dos valores dentro de la matriz verde. ¿Qué función es la predilecta para hacer un cruce por fila y columna? La función índice. Fíjate lo que me dice la ayuda. Devuelve un valor o una referencia de celda en la intersección de fila y columna, en particular de un valor de fila y un valor de columna dentro de un rango especificado. Por tanto, en el primer argumento la función índice me pide la matriz de donde va a sacar el valor. En este caso va a ser toda la matriz de números, que sería la matriz de color verde. Vengo y la tomo, le doy una coma y paso al argumento llamado número de fila. Fíjate que yo no puedo pasar directamente el valor del acumulador para que se intente buscar en este parámetro el valor de 0. No funciona así. La función índice reconoce la primera fila de la matriz, que en este caso sería esta fila, con el valor de 1. Es decir, dice fila número 1. Luego aquí dice fila número 2. Luego aquí dice fila número 3. Fila número 4, etcétera. Por tanto, la función índice indexa la primera fila con el valor de 1 y el acumulador tiene el valor de 0. Lo que yo necesito es buscar mediante la función coincidir o bien coincidir en X, que devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz. Necesito buscar el valor del acumulador dentro de la matriz vertical y el valor del valor dentro de la matriz horizontal. El valor de este valor que está iterando la función reduce para cada uno de los elementos de la matriz. Llamo a la función coincidir en X para el argumento llamado número de fila de la función índice y me está pidiendo el valor buscado. Yo le digo, busca el valor de 0 en la primera iteración que está cargado dentro del parámetro llamado acumulador. Le doy una coma y me dice dónde lo quieres buscar. Lo quiero buscar dentro de esta matriz. Fíjate, bastante simple, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo la función coincidir en X? Devolviendo el número de 1. Aquí me da error de nombre. ¿Por qué me da error de nombre? Porque el parámetro todavía no ha sido definido y se encuentra dentro del ámbito de la función reduce. Pero en este caso, imagina que el acumulador tiene un número de 0 en la primera iteración y con la función coincidir detecto que está en la primera posición de esta matriz vertical que va a contener muchas filas en una sola columna. Va a contener 10 filas en una sola columna. La función coincidir en X, por tanto, devuelve el valor de 1. ¿Listo? Ahora le doy una coma y hago lo mismo para la columna. Me están pidiendo el número de columna. Yo no le puedo pasar olímpicamente el valor de la B para poder detectar el valor de 9, que es el que se itera en el primer ciclo o en la primera iteración, valga la redundancia, porque el valor de 9 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sería el valor de 8. Y el valor de 8 no es igual al valor de 9. Por tanto, tengo que utilizar nuevamente a la función coincidir en X y le digo busca en esta matriz horizontal que tiene una sola fila y 10 columnas el valor del parámetro llamado B. Fíjate, pero lo coloqué al revés, es decir, busca el valor de B dentro de este parámetro o búscalo dentro de esta matriz horizontal de 10 columnas en una sola fila. ¿Qué es lo que está haciendo la función coincidir en X? Devolviendo ahora el valor de la columna número 10 o devuelve el número de 10. La función índice, por tanto, va a extraer el valor de la posición de la fila número 1, que vendría siendo la 0, en la columna número 10, que vendría siendo la 9, y devuelve el valor de 2. Con este valor de 2, la función índice se lo pasa al acumulador. ¿Al acumulador de quién? Al acumulador del lambda interno de la función reduce. Y este valor de 2 en el siguiente ciclo, cuando se extraiga de esta matriz el siguiente elemento que vendría siendo el valor de 1 y se cargue dentro del parámetro llamado valor, va a servir como insumo para que la función índice intente buscar ahora bajo la fila número 2, que sería en este caso la 3, que se encuentra en la tercera posición, la columna número 1 para que devuelva el valor del intersecto
como valor del resultado de la función índice que carga nuevamente el acumulador y la función reduce imprime porque llegó al fin de las iteraciones de la matriz que pasé en el segundo argumento. Suena un poquito enredado, pero básicamente en la primera iteración pongo el valor de 0 y pongo el valor de 9. Es decir, el valor del acumulador se inicializa con 0 y luego el primer elemento vendría siendo el valor de 9. Hago la búsqueda con la función índice y encuentro que en esa intersección devuelvo el valor de 2. Este valor de 2 se itera en el siguiente ciclo dentro del acumulador y este valor de 2 se guarda allí. Luego la función reduce toma el siguiente elemento de la matriz y lo carga dentro del parámetro llamado valor. Aquí ahora ya no hay un 0, hay un valor de 2 que fue el del ciclo anterior y posteriormente el siguiente elemento es el 1 y vuelve y hace el intercepto, hace el coincidir utilizando el valor de 2 dentro de la función coincidir en X para buscar por toda la fila en la columna número 1 que devuelve la posición número 2 dentro de la matriz horizontal y devuelve el intersecto calculando el valor del número de 2. Y luego este valor de 2 que calcula este índice se devuelve dentro del parámetro llamado acumulador y la función reduce dice deme otro elemento, no tengo más que iterar, entonces imprima el valor del acumulador. Fíjate, evalúo aquí a la función lambda, luego a la función reduce, evalúo con enter y ahora devuelvo el dígito de manera correcta. ¿Cómo hago para iterar cada uno de estos elementos? Reemplazando este valor de m y reemplazando este valor de m, que sería el valor de m2 y la celda, por un tipo de variable o parámetro que itere cada uno de los elementos. ¿Quién hace esto? Lo hace la función mapa. ¿Qué hace la función mapa dentro de Excel? Otra función de iteración. Es otra función que recorre matrices y recorre matrices más de una, pero yo solamente necesito recorrer una. ¿Cuál va a ser la matriz que voy a recorrer? Esta matriz completita, fíjate. Y luego en el segundo parámetro él me pide el lambda interno de este mapa que por parámetro va a recibir cada una de las celdas o cada uno de los valores de las celdas para que la función reduce haga el tratamiento. Es decir, creo el lambda interno y creo un parámetro que reciba cada una de las celdas. Yo voy a llamar, por ejemplo, X o lo puedo llamar, por ejemplo, C de celda y luego dentro de la función lambda en el cálculo coloco a este reduce completo y en vez de hacer referencia a la celda M2 hago referencia al parámetro de celda que está iterando la función mapa. Vengo y coloco el valor de C y luego vengo y coloco el valor de C y por último cierro a la función lambda de mapa, cierro al mapa, evalúo con enter y obtengo la respuesta. ¿Qué es lo que planteó Rick Rothstein o qué prácticamente nos dijo Rick Rothstein? Que nosotros podemos utilizar esta misma fórmula o podemos emplear esta misma lógica sin utilizar a la función coincidir en X en el parámetro de fila de la función índice y el parámetro de columna dentro de la función índice. No es necesario usarlos porque si yo entiendo que la matriz ya está ordenada por filas en una columna y por columnas en una sola fila, lo que puedo hacer es identificar el valor de 0 como primera columna y el valor de 9 como la columna número 10, no como la columna número 9. ¿Qué quiere decir? Que si el acumulador arranca en 0, yo le puedo sumar el valor de 1 para que siempre el 0 sea reconocido como la primera columna que necesita índice para reconocer cada una de las columnas y lo mismo para las filas. El valor de 0 se le suma 1 y reconoce siempre el 0 como la primera fila. Por tanto, puedo ahorrarme la función coincidir en X colocando el valor del acumulador con el valor de 1, fíjate, muy simple, y luego en el número de columna colocando el valor más el valor de 1, es decir, el parámetro llamado B de la función lambda interna de reduce que está haciendo el recorrido completito por cada uno de los parámetros de los números que se están iterando por mapa para ir calculando cada uno de los valores. En otras palabras, fíjate, copio esta misma fórmula con control C. Le doy escape para no irla a dañar, en este caso estas funcionan con coincidir,
la pego aquí con control B, estoy haciendo referencia a lo mismo, y en vez de utilizar a la función coincidir en X, en el primer ciclo le digo arranca en la fila 0 más 1, que vendría siendo la columna número 1, que en este caso sería la primera fila de toda la matriz, que en este caso vendría siendo 0 más 1, me da la primera fila, y ahora en la columna número 9, para este primer número, ubico el 9, que sería obviamente 9 más 1 me da 10, y el parámetro de 0 lo obvio como la primera columna de la función índice, en donde yo le pase a la función del cálculo de reduce para obtener exactamente el mismo resultado. Evalúo con Enter y fíjate que estoy obteniendo el dígito de verificación de cada uno de los números. Hagámoslo, por ejemplo, para este dígito, el 2488. Ubico siempre la primera fila, entonces ubico la primera fila y luego la columna número 2. El primer dígito sería el número de 1. Ahora, con esto ubico esta fila, la del número de 1, y aquí tengo el valor de 4. El valor de 4 me da aquí el valor de 1 nuevamente, ubico la misma fila y luego sigo con el valor de 8. La columna número 8 me da el valor de 6, ubico la fila número 6 y posteriormente la columna número 8, lo cual arroja un dígito de verificación de 3 que vendría dando bajo cualquier tipo de fórmula el mismo resultado. Gracias Rick por dejarme compartir tu fórmula dentro de un video más para el canal. Muchísimas gracias a todos ustedes amigos por prestarme su atención en lo que haya podido durar este video tutorial y recuerden siempre hay que practicar Excel con fórmulas y funciones, emplear los métodos posibles, aprendiendo de los demás y obviamente compartiendo para aprender todos los días en comunidad casos que nos permitan mejorar nuestras habilidades con Excel, siempre para mejorar en el análisis de datos y la correcta toma de decisiones. Mis amigos, un abrazo grande hasta la distancia y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.